Qué hermoso poder apasionarnos y gastarnos y sudar por Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Él, aleluya. Cuando Dios llamó a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los ancianos, a los líderes del pueblo de Israel, que había escuchado sus oraciones, el abuso de los egipcios sobre ellos, y había descendido para librarles. Y cuando Moisés comunica el mensaje era sencillo: Dios nos va a sacar de la esclavitud y nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Cuál era el mensaje? Pero Moisés no lo logró. Moisés solo pudo sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. La reacción del pueblo de Israel, la rebeldía que todavía traían en su corazón, los hizo vagar por el desierto 40 años. Fue Josué. ¿Fue quién? El sucesor de Moisés, el que cruzó el Jordán y los metió a la tierra prometida. Cuando Moisés tomó la encomienda de Dios o la visión de Dios de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud desde Egipto y llevarlos a meter y a poseer la tierra prometida, él creyó que él lo haría, pero tuvo la sabiduría de entrenar a un joven llamado Josué. Lo entrenó durante 40 años. 1, 2, 3. 40 años, ¡áigole! De manera que cuando Moisés ya no pudo entrar a la tierra prometida, cruzar el Jordán, la Biblia dice que Dios lo llamó a un monte a morir. Dios le dijo: tú no vas a poder entrar a la tierra prometida, pero te voy a permitir verla de lejos. Lo subió a un monte y desde el monte Moisés vio la tierra prometida. Pero fue Josué, un hijo de Moisés. Bueno, literalmente no era un hijo. Físicamente, carnalmente, Moisés tenía 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Y la Biblia los menciona, los 3 hijos de Moisés. Pero Josué también era un hijo, solo que no era un hijo físico, era un hijo espiritual. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos, dáselo. Y nosotros vemos cómo a través de Josué, no Moisés él mismo, pero Moisés a través de Josué logra terminar la tarea que Dios le encargó. Te lo explico. Hay misiones o tareas que Dios le da a una persona y la persona, humanamente hablando, cree que va a lograr realizar toda esa visión, ese objetivo en sus días. Pero Dios no dice que lo realizarás en tus días, simplemente te lo da. Y la tarea de un buen líder, un buen padre, es trazar un objetivo, un camino. Entonces Moisés dijo: Dios nos va a sacar de Egipto, nos va a meter a la tierra prometida, ahí vamos a establecer el reino de Dios. Y aunque él no lo hizo, sí lo hizo. No lo hizo físicamente, pero sí lo hizo a través de Josué. Y te doy una máxima que quiero que guardes en tu corazón: lo que las personas que tú entrenes logren realizar para Dios, lo que tus hijos espirituales logren realizar para Dios, en el cielo se cuenta también a tu favor. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso a Dios? Si se le preguntara a Dios en el cielo: a ver, Señor, ¿Moisés logró hacer lo que tú le encargaste? Dios diría: sí. Nosotros sabemos que no lo hizo él, sino lo hizo Josué. Pero para el cielo es lo mismo, porque Josué no lo hubiera podido realizar
si Moisés no se lo hubiera puesto en el corazón, si la visión no se lo hubiera transmitido a Josué y si Josué no hubiera estado ligado al corazón de Moisés. Ahora, no quiere decir que tu pastor se tiene que morir. ¡Ay, gole! No manches, para que realices lo que Dios también le ha encargado a él, sino tú te puedes sumar, acercar a tus pastores y líderes, platicar con ellos sobre el objetivo, la misión que Dios les ha dado, y aun cuando ellos están dirigiendo, tú puedes empezar a ayudarles. Es más, un sucesor, lo más sabio para que un sucesor continúe la obra de alguien que inició un ministerio, una iglesia o la extensión de esta, es que por lo menos se ha entrenado 10 años por él. Por lo menos Jesús entrenó 3 años a sus sucesores. Aún Jesús no los entrenó 3 meses, no los entrenó 10 años, pues no tenía ese tiempo para entrenarlos, pero los entrenó 3 años. Pero vamos a decir, pues Jesús es Jesús. Para que haya un buen sucesor que continúe la obra que Dios le encargó a alguien, por lo menos se recomienda que sean 10 años que lo entrenes. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vemos a Elías y a Eliseo. Cuando Dios llama a Elías, escucha, le da 3 misiones. Cuando la Biblia le dice a Elías, a ver, yo te voy a trazar 3 objetivos. Número 1, que nombres a tu sucesor, que tú nombres al siguiente rey de Israel y que nombres al siguiente rey de Siria, que era la potencia mundial del oriente en aquel tiempo. Pero Eliseo se afectó cuando la reina Jezabel y el rey Acab no se volvieron a Dios después del milagro que hubo en el Carmelo. No sé si han leído la historia bíblica de que Elías hace descender fuego del cielo en frente de los 450 profetas de Baal. El rey Acab, el rey de Israel, se había casado con una hija de un rey de otra nación. Y esta hija se llamaba Jezabel, esta princesa se llamaba Jezabel, pero estaba llena de brujería y de idolatría a otros dioses. Ahora, si Acab es israelita y se casa con aquella mujer Jezabel, lo obvio era que él pidiera a Jezabel que adorara al Dios de Israel. Pero no sucedió así. Jezabel indujo al rey Acab a adorar otros dioses, inclusive a levantar en el territorio de Israel templos y altares a otros dioses que no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Hizo que la nación se fuera tras la idolatría. 1, 2, 3. Manches, ¿cómo es posible que la nación que fue fundada por Dios termine adorando dioses falsos porque el rey está casado con una bruja? Entonces viene el profeta Elías y le dice al rey Acab: vamos a hacer un duelo entre los profetas de Baal, de los ídolos de Baal, y el Dios de Israel. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Wow. Yo tengo un mensaje que se llama Duelo de Titanes. Bueno, así también hay una película, de ahí me lo fusilé, ¿verdad? Donde están 450 profetas de Baal y Elías. O sea, como que la diferencia está un poco desproporcionada, ¿verdad? Y entonces dice Elías que ponen un altar, ponen el animal partido en pedacitos sobre el altar, y los profetas de Baal empiezan a gritar, a danzar, y Elías les dice así burlándose: pues grítenle más fuerte a su Dios, más que está dormido. Y aquellos gritan y se empiezan a herir en el cuerpo para chorrear sangre y a llamar la atención de su Dios. Elías hace una simple oración. Y si tú lo lees ahí en el libro de los Reyes, dice Elías: para que este pueblo sepa que tú eres Dios y yo tu siervo. ¡Shum! Sale, viene fuego del cielo, manito. ¡Shum! Un fuego intenso que funde las piedras del altar como en un horno, así lo deja todo como de una sola pieza. Y entonces Elías dice: no, que no tronaban pistolitas. Y el pueblo empezó a gritar: el Señor
el Dios de Israel es Dios. Y dice la Biblia que Elías dijo: agarren a estos falsos profetas y dególlenlos. No manches, eso de que los profetas son sensibles y llenos de amor, pregúntenle. Elías degolló a 450 profetas. Elías creyó que bajo ese milagro, bajo ese, no te escucho, bajo ese, pues dímelo, bajo ese, el rey y la reina iban a entender que el Dios de Israel es el Dios verdadero, no Baal. Pero mira, era una bruja la señora. Entonces le llega la noticia a la reina Jezabel que el que hizo descender fuego del cielo fue el Dios de Elías, y que mató a los 450 profetas de Baal y a los de Acera. Y la reina dice: díganle al profetita este Maker, ¿cómo se llama? Ese, a ver si no mañana yo tengo su cabeza como él hizo con mis profetas. No, pues Elías, imagínate, acaba de ser un instrumento para que descienda fuego en presencia de todo el pueblo. Haz de cuenta que en el Azteca con todos los canales de televisión. O sea, una cosa impresionante. Y Elías se desanima porque a su criterio Elías, Dios no tocó el corazón de Acab y de Jezabel. O sea que Elías creía que con ese milagro el rey Acab iba a poner en cintura a la bruja de su mujer, o que la señora por lo menos iba a decir: bueno, el Dios de Israel es superior a los dioses de Baal y de Acera. Pero no fue así. Entonces él se deprime. Y ahí tengo otro mensaje: cuando los gigantes lloran. Y el profeta Elías, que acaba de descender fuego del cielo a través de su ministerio, se pone abajo de un árbol y le dice a Dios: quítame la vida, quítamela, porque no soy un buen profeta. Ya ves, prediqué y nadie se entregó. Bueno, no fue eso, ¿verdad? Pero hice descender fuego del cielo y ni el rey y la reina creyeron en ti. Qué bueno que Dios no escucha todas nuestras oraciones, ¿verdad? Alguien diga gloria a Dios. Porque si no, ahí pelaba Elías, ¿verdad? Y Dios le tiene paciencia al profeta en su depresión. Pero él ya no cumple las 3 metas que Dios le dio. Dios le había dicho: llama a tu sucesor, unge al futuro rey de Israel, y unge, en vez de Acab, claro, y unge al futuro rey de Siria, que era la potencia que dominaba a todas las naciones en ese tiempo. Cuando él se va a la cueva y Dios lo saca de la cueva, le dice Dios: Elías, ¿qué haces aquí? Elías sale y lo único que hace es ungir a Eliseo. Tú lo puedes checar en la Biblia, manito. Te estoy avanzando así los capítulos. Lo único que Elías hace de las 3 misiones que Dios le da es ungir a su sucesor, Eliseo. ¿Cómo se llamó el sucesor de Eliseo? ¿El sucesor de Elías? Ya se los dije, hice en trampa, ¿verdad? Y este Eliseo se caracteriza por tener una doble porción de la que tenía Elías. Elías hizo 16 milagros, Eliseo hizo 32 milagros. Pero entre las cosas que Eliseo hizo y no Elías fue ungir al futuro rey de Israel. Dice la Biblia que Eliseo ungió a Jehú, hijo de Nimsi, como futuro rey de Israel, y a Hazael, rey de Siria, que era la potencia más importante que controlaba todas las naciones del oriente. No lo hizo Elías, sino lo hizo Eliseo. Nosotros vemos claramente en la Biblia que la misión o la visión que Dios le dio a un hombre de Dios no la completa en sus días, sino la completa uno de sus sucesores. Porque la visión o el llamado o el propósito por el cual Dios inicia una iglesia o levanta un ministerio no lo va a lograr solamente a quien Dios levantó para hacerlo. Lo va a lograr él y sus sucesores o las siguientes generaciones. Alguien le da un fuerte aplauso a Dios. Vamos, alguien le dé gloria a Dios. Jesús lo hizo con los apóstoles. Entrenó a 2 hombres y dijo de ellos: cosas mayores que las que yo hice, ustedes
harán porque yo voy al Padre. Jesús nunca salió de un perímetro de 300 kilómetros a la redonda. Él caminó por un lado, caminó para otro, pero no salió de una superficie, un territorio de 300 kilómetros. Los 12 discípulos o apóstoles principales de Jesús visitaron las naciones de la tierra. Se habla de que uno de ellos llegó hasta España, otro llegó a la India, otro llegó a China, otro llegó a África. Literalmente los 12 apóstoles fueron a todas las naciones. El cristianismo después de Jesucristo tuvo más gente siguiéndolos o siguiendo a Dios que cuando Jesús vivía. Cuando Jesús vivía, logró tal vez que unas 500 o 1000 personas permanecieran firmes cuando Él ascendió. La Biblia dice que hubo 500 personas que Jesús se les apareció en la resurrección cuando subió a los cielos, en la ascensión cuando subió a los cielos. Pero los apóstoles lograron llevar a cientos de miles de personas a caminar con Jesucristo, porque la obra de alguien a quien Dios llama a iniciar algo no se completará en sus días, sino en los días de aquellos que una generación y otra generación sigue a ese hombre que los entrenó, al que se volvió padre espiritual de ellos. Dale un fuerte aplauso a Dios. A ver, te la voy a poner así para que me la captes. Lo que Dios llamó a hacer a tu pastor no lo puede hacer él solo. Necesita a otros, necesita a los que se conecten con él, los que rompan toda traba para desconectarse, sino que se conecten, venzan todo obstáculo para desconectarse, sino que a pesar de toda situación y a través del tiempo permanezcan conectados a sus pastores. Serán los que Dios podrá escoger para continuar la tremenda misión o la visión que Dios le dio al pastor iniciador de una iglesia, un ministerio o un movimiento. Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios. Cinco actitudes para no desconectarte. 5 verdades que debes mantener en tu vida para conectarte a tus padres espirituales, ya que si el corazón de los hijos no se vuelve al de los padres y el de los padres a los hijos, no habrá bendición en la tierra sino maldición. Primera actitud, humildad. ¿Qué necesito para permanecer conectado a mis padres? ¿Qué necesito? Humildad es tener la capacidad de aprender de los demás, aprender unos de otros, ser enseñable. Es esencial para crecer y permanecer comiendo de nuestros padres espirituales. Nosotros tenemos una universidad teológica que se llama Espiga, con S, Espiga, y es una de las 3 universidades en México que tiene un reboe de la SEP para dar la licenciatura en teología. Ya que nuestro país tiene muchos problemas con eso de la reforma y el Estado laico, que no sucedió en otros países de Centro, Sudamérica, sino que Benito Juárez y las leyes de reforma son mexicanas. Se separó todo el concepto de Dios del gobierno. Así que el gobierno no había autorizado carreras que hablaran de Dios. Por eso es que casi nadie, ninguna universidad tiene una carrera teológica, y los que son teólogos bien formados han estudiado en universidades extranjeras o fuera del país, porque no había en México quien los enseñara. Ahora hay 3 universidades, entre ellas la Anáhuac de los millonarios, los legionarios de Cristo. Hay otra universidad en Veracruz que tuvo un problema y la tiene suspendido, y nosotros, que es Espiga. Y yo soy el presidente de la universidad, y se supone que soy una persona que promueve y anima a crecer en el conocimiento de la verdad y de la palabra de Dios. Pero el currículum que nos dio la SEP, las materias que nos dio la SEP, las cuales se aprueban y se te da un título universitario con el que puedes tramitar una cédula profesional, muchas gracias, se me fue el nombre pronto. No tenía materias de carácter, solo puras materias de conocimiento. Y el problema es que si nosotros les damos títulos de teólogos
a miembros de las iglesias sin formarles vamos a crear Frankensteins con títulos teológicos. ¡Ay, jole! Y de repente un miembro de una iglesia que estudió teología y que tiene su título, y su pastor no estudió porque o no pudo hacerlo o no tuvo la oportunidad, estuvo sirviendo al Señor, va a empezar a criticar a su pastor. Y eso no lo queremos. Mucha gente cree que porque sabe, ya lo sabe todo. Pero la actitud humilde es la actitud de aprender y seguir aprendiendo. Aunque tú puedas estudiar más que tus pastores, aunque tú puedas tener una maestría y un doctorado, vamos a suponerlo, tú no tienes la autoridad, ni fuiste la persona que Dios llamó a estar al frente, ni a iniciar una iglesia. Y tú puedes aprender mucho más de ella aún que de las propias materias teológicas. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? El currículum de la SEP tiene 32 materias teológicas. Y para no cometer el error de no formar el carácter, nosotros añadimos 32 materias de carácter. Así que en la universidad de nosotros se estudian 64 materias, 32 curriculares y 32 extras. Pero nadie puede salir titulado si no toma las 64, porque corremos el riesgo de que la persona que sale con la cabeza inflada y el corazón achicado. Tenemos que enseñarle a ser humilde, y eso solo es una característica del carácter. Hoy hay jóvenes más preparados que sus pastores, pero deben aprender a ser humildes. ¿Debemos aprender a qué? Y seguir aprendiendo, entender que no lo sabemos todo, no tener un concepto mayor de nosotros mismos, como se dice superioridad, tener una actitud de superioridad. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revístanse de humildad, porque Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad, dale un fuerte aplauso a Dios. Humildad. Segunda característica para permanecer conectado a tus padres espirituales: servicio. Digan servicio. Hay muchas maneras de servir, pero servir es accionar el amor de Dios, hacer práctico el amor de Dios para los demás. Jesús dijo de sí mismo en Mateo 20:28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio es el verdadero camino a la grandeza. Díganlo conmigo: el servicio es el verdadero camino a la grandeza. Desgraciadamente en algunas iglesias y movimientos cristianos se politizan. O sea, se hace una política para adquirir puestos en la iglesia. Jesús no tiene puestos en la iglesia, solo ministerios y dones que da el Espíritu Santo. Y si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, no se lo tomamos a mal, siempre y cuando transite por el camino del servicio. ¿Le das un fuerte aplauso a Dios? Te doy un tip. Ponte a servir. ¿Dónde, pastor? Donde haya necesidad, manito. Porque eso de que digan: yo soy músico y no puedo limpiar los baños. Música, tu abuelita, manito. Toda persona que tiene un ministerio, digan ministerio. La palabra ministerio tiene su origen en una palabra griega que significa servicio. O sea que tu primer ministerio es y puede ser el servicio en la música, el servicio con los niños, el servicio atendiendo a las visitas, el servicio limpiando las instalaciones, el servicio en las misiones, el servicio orando. Pero tu primer llamado es a servir. Así que sirves o servimos donde haya necesidad. No, es que yo nomás afino la guitarra. Mis dedos, las yemas de mis dedos no se pueden ensuciar moviendo las sillas del auditorio. Ay, cállate. Esa gente nunca será levantada por Dios.
Es más, será derribada por Dios por su soberbia. El que sirve, sirve en donde haya necesidad. Claro, puede ser especializado en alguna área, pero nuestro llamado principal, independientemente cuál sea la especialidad o el don que Dios nos dio, es a servir donde haya necesidad. Y el que tiene actitud de servir en lo que sea, cuando sea y como sea, sin que nadie lo pueda evitar, será levantado en la casa de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Servicio. Sirve a tus pastores. ¿A quién? Sírvelos. Sírvelos, acércate y diles qué necesitan. ¿Ves el carro de tu pastor con llantas lisas? Cómprale nuevas. Te estoy hablando, no estoy diciéndolo más porque sí. ¿Ves que tu pastor se le rompió alguna cosa que trae? Regálasela, cómprasela. No, es que le estoy haciendo la barba. Bueno, si tú sirves a todos y también a tu pastor, no estás haciéndole la barba. Si tú nomás sirves a tu pastor, pero no sirves a los demás, si eres un barbero, arrepiéntete. Pero el que tiene una actitud de servicio hacia todos, incluyendo a su, tal vez Dios haga que tu pastor escuche la voz de Dios y le diga a Dios: fíjate en este que sirve a todos y cuando es necesario te sirve a ti. Entrénalo para que ya no te sirva solo a ti y a los demás, sino también me sirva a mí. Dale un fuerte aplauso a Dios. Bueno, es lo que yo hago. En Trigo y Miel yo tengo 13 pastores asistentes, 13. O sea, estamos mi esposa y yo y 13 pastores, 13 parejas de pastores. No tengo 12 para que no me digan que soy G12. Aleluya. Y tendré 9, tendré 10, tendré 11, 13, 15, pero no 12. Porque se fanatizan con eso del 12. Pero bueno, tengo 13 y estos pastores me asisten después de que yo vi su actitud de servicio. Todos los que están conmigo sirviendo, primero los observé en la congregación. Servían a todos, servían donde había necesidad. La mitad de mi equipo pastoral servía con los niños. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque el que sirve con los niños y puede presentar el mensaje de Dios con gracia y favor a los niños, se lo puede presentar a cualquier persona. Dale un fuerte aplauso a Dios. No, si lo difícil es con los niños, captar la atención. La mitad de todo mi equipo pastoral salió del servicio a los niños. La mitad. Así que ellos no llegaron de pastores. Ya llegué, tengo mi título. Aquí no hay títulos. Aquí hay solo funciones en el cuerpo de Cristo. Así que observamos si ellos servían, si servían a todos, si también teníamos una conexión espiritual que pudieran servir con nosotros, y con el tiempo los fuimos llamando a nuestro lado. Y la gente dice: ¿cómo escoge usted a sus pastores? Con mucho cuidado, les digo, porque lo peor que puedes hacer es darle a alguien un puesto y luego quitárselo. Se arma la tercera guerra mundial. Se dividen las iglesias porque el torpe del pastor se apresuró a dar un nombramiento sin la dirección del Espíritu Santo. Por eso yo me tardo y me tardo. Y hay gente que no aguanta. Es que el pastor Felipe se tarda mucho. ¿Y qué? ¿Y qué? Así me guía Dios. Y aún así me equivoco. Pero yo conozco amigos míos que llega un hombre adinerado, llega un hombre próspero, llega un hombre de negocios, se queda 2 años en la iglesia y ya lo hicieron casi copastor. No manchen. El punto es cuando le quitas a ese hombre el nombramiento, porque no tiene el ancho espiritual. Se divide la iglesia porque el único que da lugares en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, y debe ser guiado por el Espíritu y no por tus emociones. Y la característica es humildad y luego servicio. Dale un fuerte aplauso a Dios. Número 3, amor permanente. ¿Amor qué? No amor condicional. Una actitud que te ayudará a estar ligado a tus padres es que los ames a pesar de que se equivoquen. Ahora, yo puedo decir:
Y mis pastores son los doctores Pardillo de Amistad Cristiana. El doctor Pardillo y la doctora Rosa María Pardillo, directores de Amistad Cristiana, desde hace 24 años son pastores míos y de mi esposa. Y es muy fácil decir, hay que amar a tus pastores o a tus padres, aunque se equivoquen, hasta que se equivocan contigo. ¡Ay, jole! Yo recuerdo estar en Costa Rica por 15 días. Se abrieron unas puertas y Dios me permitió ir a Costa Rica. Bueno, he ido varias veces, pero de las primeras veces que fui invitado a 8 iglesias. Entre ellas, una de las más grandes iglesias de ahí, donde estaba ministrando la alabanza Danilo Montero hace ya muchos años. Entonces yo llegué a Costa Rica con mi familia, pues estábamos descansando todo el día, si se podía decir, y yo compartía en las noches en diferentes iglesias, más el fin de semana. El sábado compartía en 2 iglesias, el domingo otras 2. Entonces pues descansábamos y servíamos a Dios. Y así durante 2 semanas. Pasando la primera semana, que ya había estado ministrando unas 5 o 6 iglesias, recibí una llamada de mi pastor, el doctor Pardillo, desde México. El doctor Pardillo nunca me habla por teléfono, nunca. Me ha hablado 2 veces por teléfono, una vez cuando me estaba muriendo para orar por mí, y esa vez en Costa Rica. Así que yo cuando recibí una llamada y me dicen, es la oficina de Amistad Cristiana, que el doctor Pardillo quiere hablar contigo, Felipe, donde yo estaba hospedado. Dije, ¿qué habrá pasado? Dije yo, alguien se murió y el doctor me quiere comunicar quién se murió. Entonces yo recibo la llamada del doctor Felipe, sí, quiero que vengas a predicar el domingo. Pero doctor, estoy en Costa Rica. ¿No se acuerda que fui a su casa y le comenté que iba a salir 15 días y usted oró por mí? Ah, sí, de todas maneras ven. Pues yo le digo al doctor, es que apenas llevo una semana, me falta otra, y voy a visitar 7 iglesias. Entre ellas, yo no le dije a él, de las más grandes, de las 2 o 3 más grandes de todo el país. Iba a estar ahí con Raúl Ávila en San José. Y me dice, bueno, yo ya te dije, tú sabrás si vienes o no. Y me cuelga. Y no enojado, él, así es, así es. Entonces yo le dije a mi esposa, medio molesto, y ese es el doctor Pardillo que quiere que vaya el domingo a predicar. Alguien la ha de haber fallado y ahora quiere que yo vaya y lo supla, pero yo estoy ocupado aquí, debo guardar mi palabra. Yo le di a estos pastores mi palabra de que iba a estar aquí. Dice, pero él es tu pastor. ¡Ay, jole! Ya sé que es mi pastor. Es cuando tu esposa no se pone de tu lado. Y mi esposa me queda viendo y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Obedecer a tu pastor o tus deseos? Porque la verdad yo tenía deseos de ir a esa iglesia importante en San José, de las más importantes. Y yo agarré mi maleta, llamé a los pastores. A propósito, a esa iglesia no me han vuelto a invitar. Bueno, pues a veces pasa eso, ¿verdad? Y me disculpé con cada pastor. Y yo les dije, yo estaba programado para estar con ustedes, pero me llamó mi pastor. 3 pastores me dijeron, no, qué bueno que usted acude con su pastor. Y qué buen ejemplo nos da, que aunque usted quisiera estar aquí con nosotros, usted va porque su pastor lo llamó. Llegué yo a México y dije, ha de haber algo importante. O sea, el doctor me mandó llamar por algo, va a traerme de allá nomás porque. Llego el sábado, me pone con los jóvenes y dije, bueno, los jóvenes, mañana va a haber algo. Y predico, hay 3 reuniones, prediqué en la primera, prediqué en la segunda, prediqué en la tercera. Te dejan como limón de fonda, amarillo y chupado. Entonces voy a comer con los doctores y dije, bueno, a lo mejor quieren hablar algo. Comemos, está acabando la comida y le digo yo al doctor en el postre, bueno, doctor, ¿y para qué me hizo venir? Para ver. ¿Para ver qué, doctor? Pasaste la prueba, dice. Se levantó y se fue. ¡Ay, gole! Pasé la prueba. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pasé la prueba. Amor permanente. Qué difícil es amar cuando te lastiman. Cuando tu pastor no te lastima y te echas puras porras, ay, pues casi lo abrazas y lo besas y le regalas la Biblia del año, ¿verdad? Pero cuando te lastima tu pastor, cuando queriendo o sin querer te hiere, digan conmigo, lo perdono. Díganlo fuerte. Profetícenlo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Digan, mi pastor un día me va a herir, pero yo determiné
amarlo permanentemente y perdonarlo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Juan 13, 34 y 35. Como yo os he amado, que también se amen unos a otros. Verso 35, Juan 13, 35. En esto conocerán todos que son mis seguidores. Si danzan, si tienen la mejor doctrina, el mejor templo, la mejor estrategia, si son G12, G14, G24, G48. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos para con los otros. Amar como una decisión, a pesar de las heridas, dolores que se puedan presentar. Amar con la capacidad de morir y dar la vida por otro. El amor seguirá siendo, ha sido, es y seguirá siendo la mayor señal del cristianismo y el más grande fruto de nuestra fe en Dios. Ya acabé. Dale un fuerte aplauso a Dios. Diga: humildad, servicio, amor. Diga de nuevo: humildad, servicio, amor. Ahora ponte de pie y di: Señor, ayúdame a permanecer conectado con mis pastores, padres y padres espirituales, a través de un amor incondicional, de un servicio genuino y una humildad de corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.